El silencio sepulcral que inundó el salón de cristal del Palacio Real de Eventos no era de respeto, sino de una vergüenza ajena tan densa que se pegaba a la piel como el sudor frío bajo mi vestido de seda. 400 invitados, la supuesta crema innata de la sociedad, contenían la respiración bajo la luz dorada de 12 candelabros gigantescos que habían costado más que la educación universitaria de cualquier joven promedio. Todo ese lujo excesivo, pagado centavo a centavo por una cuenta, que nadie allí imaginaba, servía ahora de escenario para mi ejecución pública. Mi hijo, Marcos Bravo, sostenía el micrófono dorado con la soltura de quien cree ser el dueño del mundo, balanceando su copa de champán con una arrogancia que me revolvía el estómago. No miraba a los ojos de los invitados. Miraba con desdén el traje gris, visiblemente desgastado en los codos, de Arturo, el hombre que estaba sentado a mi lado, manteniendo una calma estoica. La voz de Marcos retumbó amplificada por los parlantes de alta fidelidad, distorsionando el ambiente festivo en una burla cruel. «Mamá, qué lindo que gastes lo que no tienes para casarte con... esto». Hizo una pausa teatral, señalando a Sarturo con su dedo índice como si apuntara a una mancha de grasa en un mantel inmaculado. «Un hombre que huele a naftalina en una fiesta de reyes. Fabiana y yo estábamos apostando si su traje es de segunda mano o si se lo robó a un muerto para venir a gorrear la cena. Es una vergüenza para el apellido. Moller y para los Bravo». Su risa fue seca, solitaria al principio, pero diseñada para invitar a la jauría. Marcos, mi propio hijo, al que le pagué la maestría doblando turnos de enfermería, estaba utilizando mi boda para reafirmar su estatus ante sus suegros, demoliendo la dignidad de mi esposo en el proceso. Desde la mesa principal, vi cómo Fabiana Moller, mi nuera, se cubría la boca con una servilleta de lino para disimular una carcajada que, sin embargo, llegó clara a mis oídos. A su lado, su familia completa, los dueños de la cadena de concesionarios más grande de la ciudad, se reía abiertamente, negando con la cabeza como si estuvieran presenciando un espectáculo de circo barato. «¿Escuchaste eso?», susurró Fabiana lo suficientemente alto para que la mesa contigua la oyera. «Ese no es un padrastro, eso es basura. Que la vieja pague su capricho y luego la encerramos». Los camareros, jóvenes uniformados que probablemente tenían más educación moral que todos los invitados juntos, bajaron la mirada incómodos, fingiendo acomodar los cubiertos de plata para no ser testigos de tal humillación gratuita. Mis manos, que habían curado heridas y sostenido a pacientes moribundos durante 28 años, temblaron levemente sobre el mantel blanco antes de cerrarse en puños apretados. No era tristeza lo que sentía. La tristeza es un lujo para quienes tienen tiempo de llorar. Lo que sentía era una indignación fría, una lava que subía desde el estómago hasta la garganta, endureciendo mi mandíbula. Marcos creía que mi silencio era sumisión, una reliquia de mi antigua vida de sacrificios, donde yo siempre bajaba la cabeza para que él pudiera subir un escalón más. Pero se equivocaba. Observé su traje italiano de $3.000, impecable y moderno, y pensé en la ironía. Él brillaba por fuera, pero por dentro estaba tan podrido como la fruta que se deja al sol, mientras juzgaba a un hombre cuya integridad no le cabría en el pecho. Arturo Ledezma, mi esposo, el blanco de todas las burlas, ni siquiera parpadeó ante los insultos. A sus 68 años, su rostro curtido por el sol y las líneas de expresión alrededor de sus ojos contaban historias de trabajo duro que Marcos jamás entendería. Con una lentitud deliberada, casi coreográfica, Arturo llevó la mano al bolsillo interior de su saco viejo. Yo contuve el aliento, temiendo que sacara algo que provocara más risas, tal vez una billetera desgastada. Sin embargo, lo que extrajo fue un pañuelo de tela, inmaculado, bordado en una esquina con hilo de oro auténtico. Las iniciales AL destellaron brevemente bajo la luz de los candelabros, cuando se limpió una comisura de los labios con elegancia aristocrática. Fue un destello de poder oculto, un guiño de oro en medio de la pobreza que nadie más, salvo yo, pareció notar. Ese pequeño gesto, ese pañuelo con las iniciales de Ledezma Inversiones, fue el ancla que necesité para recuperar mi voz.
El sonido de las risas de los Moller seguía llenando el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de cristal de Bohemia. Marcos seguía de pie, disfrutando de su momento de gloria, esperando que Arturo se levantara y se fuera avergonzado, o que yo me pusiera a llorar pidiendo perdón por arruinar la imagen de la familia. Pero yo no era la misma mujer que vendió su terreno para pagar su fianza por conducir ebrio. Me puse de pie lentamente. El arrastre de mi silla sobre el piso de mármol produjo un sonido agudo que cortó el murmullo general como un cuchillo, afilado. Alisé mi vestido, levanté la barbilla y clavé mis ojos en los de mi hijo. «Marcos, guarda silencio». Mi voz salió serena, pero proyectada con la autoridad que me daban décadas de ser jefa de enfermería en una sala de urgencias caótica. El salón se congeló. «¿Te parece divertido? Estás juzgando un libro por su cubierta, hijo, y te aseguro que no te va a gustar el final de esta historia». No grité. No necesité hacerlo. La advertencia flotó en el aire, cargada de una amenaza que él, en su inmensa estupidez, interpretó como el delirio de una madre dolida. Marcos soltó una risita nerviosa, incrédulo de que yo me atreviera a desafiarlo frente a sus suegros millonarios, frente a la gente que importa. La tensión en el salón se volvió casi física. Los invitados intercambiaban miradas de asombro, no por mi defensa, sino por la audacia de la pobre enfermera jubilada, enfrentando al exitoso gerente regional. Fabiana rodó los ojos, aburrida del melodrama, y le hizo una seña al DJ para que preparara música alta y ahogara cualquier otro intento de dignidad de mi parte. Marcos se encogió de hombros, devolviendo el micrófono al soporte con desdén. «Solo digo la verdad, mamá. Alguien tiene que ser el adulto aquí y cuidar el patrimonio, ya que tú estás gastando la herencia en caridad geriátrica». La crueldad de sus palabras me golpeó, pero ya no dolía como antes. Ahora solo servía de combustible. Me senté nuevamente, tomando la mano de Arturo bajo la mesa. Su piel estaba cálida y su pulso firme. El pulso de un hombre que ha cerrado tratos de $45 millones sin alterar su respiración. Marcos volvió a su asiento entre aplausos dispersos de los aduladores de siempre, creyendo que había ganado, que había puesto al viejo pobre en su lugar. Bebió de su copa, ignorante de que el vino que saboreaba, el salón donde estaba sentado y hasta el empleo que le pagaba el traje pendían de un hilo que yo estaba a punto de cortar. Apreté la mano de mi esposo y pensé: «Ríete ahora, Marcos. Disfruta los canapés, porque en 10 minutos, cuando veas la factura en la pantalla, vas a desear ser huérfano». Mientras la risa de mi hijo aún resonaba en el salón climatizado, mi mente se desconectó del brillo de los cristales y viajó a un lugar mucho menos glamuroso: los pasillos de linóleo gris del Hospital General, donde el olor a antiséptico y enfermedad se impregnaba en la ropa hasta volverse una segunda piel. Marcos no veía a la mujer que tenía enfrente. Él solo veía un cajero automático que había dejado de dispensar billetes. No recordaba o elegía olvidar los 28 años que pasé como jefa de enfermería, aceptando cada turno extra de noche, cada feriado y cada guardia de fin de semana que nadie más quería. Mis manos, ahora manicuradas para la boda, en aquel entonces estaban perpetuamente resecas por el jabón quirúrgico y el alcohol, agrietadas por el esfuerzo de sostener no solo pacientes, sino el futuro de un niño que crecía exigiendo marcas que yo no podía pronunciar. La primera gran factura de mi sacrificio llegó en un sobre color crema con el escudo de una universidad extranjera. Marcos quería una maestría en negocios internacionales en Londres, un capricho académico que costaba más que mi salario de una década entera. Recuerdo sentarme en la mesa de mi cocina, rodeada de calculadoras y extractos bancarios, sumando cifras que me daban vértigo. El total ascendía a $20,000, incluyendo matrícula, estancia y los gastos de representación, que él aseguraba eran vitales para hacer contactos. No le dije que no. Nunca aprendí a decirle que no. Refinancié mi pequeño apartamento, vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre y me comprometí a trabajar turnos de 16 horas durante 4 años consecutivos para que él pudiera jugar al ejecutivo en Europa. Durante esos años,
Mi vida se redujo a un ciclo interminable de café rancio, de máquina y sándwiches de jamón comidos de pie en la sala de descanso de enfermeras, mientras Marcos subía fotos a redes sociales esquiando en los Alpes suizos o brindando en pubs de Kensington con amigos aristócratas. Yo limpiaba vómito y sangre en la sala de urgencias, contando los minutos para poder dormir 4 horas antes de volver a empezar. Cada transferencia bancaria que le enviaba puntualmente el día 1 de cada mes llevaba consigo un pedazo de mi salud física. Mis varices empezaron a doler como fuego líquido y mi espalda desarrolló una contractura crónica que ningún analgésico lograba calmar. Pero yo sonreía al ver sus notas aprobatorias, creyendo ingenuamente que estaba invirtiendo en un hombre de bien. Pero la gratitud nunca llegó. Lo que llegó fue una llamada a las 3 de la mañana hace 5 años. Una de esas llamadas que hielan la sangre de cualquier madre. Marcos, ya de regreso en el país y supuestamente triunfando, había estrellado su auto deportivo contra la vitrina de una tienda de lujo estando completamente ebrio. No hubo heridos de gravedad por un milagro divino, pero los daños materiales y la fianza sumaban una cifra astronómica que él no tenía, porque todo lo que ganaba se lo gastaba en apariencias. Desde la comisaría, su voz no sonaba arrepentida, sino exigente, como si yo fuera la responsable de limpiar su desastre una vez más. «Mamá, tienes que sacarme de aquí antes de que la prensa se entere. Arréglalo». Para arreglarlo, tuve que sacrificar lo único que guardaba para mi propia vejez. Un terreno de 200 metros cuadrados en la zona costera. Una herencia de mi padre que yo soñaba con convertir en una casita de retiro con jardín. Lo vendí en 48 horas, malbaratándolo a un promotor inmobiliario oportunista por $45,000 en efectivo, la mitad de su valor real, solo para tener la liquidez inmediata que exigía el juez y los abogados defensores. Firmé la escritura con lágrimas en los ojos, viendo cómo mi futuro se desvanecía para salvar el presente irresponsable de mi hijo. Cuando Marcos salió, libre, ni siquiera preguntó cómo conseguí el dinero. Simplemente se quejó de que el asiento de la celda era duro y de que su coche estaba en el taller. Ese incidente marcó el inicio de su desprecio abierto, alimentado por la llegada de Fabiana a su vida. Ella, con su apellido Moller y su obsesión por el linaje, decidió rápidamente que yo no encajaba en la estética de su nueva familia. La primera vez que visitó mi apartamento, arrugó la nariz como si hubiera olido leche agria. «Es muy pintoresco, Clementina», dijo con una sonrisa falsa, paseando sus dedos por mis muebles de hace 15 años. «Pero huele a viejo, ¿no te parece? A humedad y a cosas guardadas». Desde ese día, decretó que mi casa no era un lugar apto para recibir visitas, y mucho menos para que sus futuros hijos pasaran tiempo allí, marginándome a ser una visitante ocasional en sus vidas de lujo prefabricado. El dolor más agudo, sin embargo, no fue financiero, sino emocional. Cuando nacieron mis nietos, Lucas y Sofía, Fabiana impuso un cerco sanitario alrededor de ellos bajo el pretexto de que yo era una influencia anticuada. Me prohibieron verlos fuera de eventos estrictamente controlados, alegando que yo los malcriaba con dulces baratos o que mi conversación no era estimulante. Sin embargo, la prohibición de presencia física no venía acompañada de una prohibición financiera. Los niños necesitan clases de equitación y el colegio bilingüe es carísimo, soltaba Marcos en nuestras breves llamadas telefónicas, dejando caer la insinuación con la sutileza de un martillo. Así que, a pesar de que no me dejaban abrazarlos, yo seguía siendo la proveedora en las sombras. Durante los últimos 3 años, deposité religiosamente $500 mensuales en una cuenta, a nombre de Fabiana, para los gastos de los niños. Me privaba de comprar ropa nueva, de arreglar las goteras de mi techo y de comer carne fresca más de una vez a la semana, para asegurar que mis nietos tuvieran lo mejor, mientras sus padres usaban ese dinero para completar las cuotas de sus autos de gama alta. Yo era la abuela fantasma, útil para pagar, pero indeseable para amar. Ellos creían que yo era estúpida, que no me daba cuenta de la dinámica, pero el amor de una abuela a veces implica tragar veneno para que los nietos no pasen hambre.
La humillación alcanzó su punto álgido la Navidad pasada. Llegué a la mansión de los Moller con regalos cuidadosamente envueltos para los niños, juguetes educativos que había buscado con meses de antelación. Fabiana me interceptó en el vestíbulo. Ni siquiera me dejó pasar a la sala donde brillaba el árbol gigante. «Ay, Clementina, qué pena. Pero estamos esperando a unos socios de papá y no queremos agobiarte con tanta gente. Mejor te llevas los regalos y se los damos otro día». Me despachó en la puerta como a un repartidor de pizza, mientras escuchaba las risas de mis nietos adentro. Me fui caminando bajo la lluvia hasta la parada del autobús, con los regalos mojándose en mis manos, jurándome que esa sería la última vez que permitiría tal desprecio. Y la frase que Marcos repetía como un mantra para justificar su control sobre mí resonaba ahora en mi cabeza con una ironía amarga. «Tú solo sirves para cuidar enfermos. Clementina, deja las finanzas a los que saben». Me lo dijo cuando intenté aconsejarle que no comprara el tercer auto, y me lo repitió cuando le sugerí que ahorrara para emergencias. Él, el genio financiero, que vivía al día cubriendo deudas con otras deudas, se atrevía a sermonearme a mí, que había administrado un presupuesto hospitalario de crisis y había mantenido un hogar con un sueldo de enfermera sin deberle un centavo a nadie. Su ceguera era total, su arrogancia, su única brújula. Pero en medio de ese desierto de ingratitud, apareció Arturo. No lo conocí en un baile de gala, sino en la sala de espera de mi antiguo hospital, donde él esperaba noticias de un amigo enfermo, vistiendo ese mismo traje gris que ahora Marcos criticaba. Arturo no vio a la vieja con olor a naftalina, vio a la mujer que mantenía el orden en el caos, vio la fuerza en mis ojos cansados y la dignidad en mi postura. Él fue el primero en preguntar: «¿Y tú cómo estás?», después de décadas de que todos me preguntaran «¿Qué puedes hacer por mí?». Marcos y Fabiana se rieron cuando les dije que me casaría con él, asumiendo que era otro jubilado sin donde caerse muerto. Ahora, sentada en la mesa principal de mi boda de $1 millón, acaricié la tela del mantel y respiré hondo. Recordé cada turno doble, cada dólar de la fianza, cada desprecio de Fabiana y cada lágrima tragada en soledad. Todo ese dolor se cristalizó en un bloque de hielo en mi pecho, sólido y cortante. Marcos creía que la historia terminaba con su discurso humillante, pero no sabía que yo había traído los recibos de toda una vida. No solo los recibos emocionales, sino los literales. Miré a Arturo, quien me devolvió una mirada cómplice, casi imperceptible. Era hora de dejar de ser la madre sacrificada y empezar a ser la jueza de mi propia causa. El pasado ya estaba pagado. Ahora íbamos a cobrar el presente. Regresé a la realidad del salón, donde la atmósfera seguía cargada con la electricidad estática de la humillación reciente. El aire acondicionado parecía haber bajado unos grados, o tal vez era la frialdad con la que ahora observaba a los invitados devorando el banquete que mi esposo había pagado. Necesitaba un momento para recomponer mi estrategia, así que me disculpé con Arturo con un leve asentimiento y me dirigí hacia el baño de damas, buscando el único refugio de privacidad en aquel palacio de cristal. Mis pasos resonaban firmes sobre el mármol, contrastando con el temblor interno que luchaba por controlar. Al entrar, el silencio del baño de lujo, con sus grifos dorados y toallas de hilo, fue un bálsamo momentáneo, pero no duró mucho. Escuché el taconeo inconfundible de unos zapatos de diseñador entrando tras de mí, seguido por la voz chillona de Fabiana y la risa grave de su madre. Me encerré en el último cubículo, conteniendo la respiración, convirtiéndome en una espía en mi propia fiesta. «No te preocupes, mamá. Marcos ya lo tiene todo planeado», decía Fabiana, retocándose el maquillaje frente al espejo, ajena a mi presencia a 2 metros de ella. Saqué mi celular del bolso de mano con movimientos lentos y quirúrgicos, mis dedos deslizando la pantalla hasta encontrar la aplicación de grabadora de voz. El botón rojo de «grabar» pulsó en la pantalla como un corazón digital. «La vieja está más frágil de lo que parece. Después de este ridículo de boda, vamos a alegar que está gastando el patrimonio por demencia senil. Tengo un amigo neurólogo que firmará el dictamen por unos miles de dólares. La inhabilitamos, la mandamos a una residencia barata en las afueras y nos quedamos con la casa
y la pensión. La frialdad de su plan me heló la sangre, pero mi mano no tembló. Sostuve el teléfono en alto, capturando cada sílaba, cada risa, cruel, cada segundo de su traición premeditada. La madre de Fabiana, una mujer que siempre me miraba por encima del hombro, añadió su propio veneno a la grabación. «Y el viejo ese, el tal Arturo». Fabiana soltó una carcajada que quedó registrada con una claridad de cristal en mi archivo de audio número 1. «Ese indigente no va a durar ni un mes. En cuanto tengamos la tutela de Clementina, anulamos el matrimonio por incapacidad mental. Marcos dice que ni siquiera tiene dónde caerse muerto. Seguro busca que lo mantengamos. Es un parásito, mamá, pero un parásito fácil de aplastar». Detuve la grabación justo cuando salieron del baño, dejando tras de sí una estela de perfume caro y podredumbre moral. Miré la pantalla. 2 minutos y 14 segundos de evidencia incriminatoria. Guardé el archivo bajo el nombre Prueba 1, Conspiración, y salí del cubículo. Al mirarme al espejo ya no vi a la víctima. Vi a la fiscal que acababa de obtener la confesión firmada. Al regresar al pasillo principal, fui interceptada por Sofía, la planificadora de bodas, una joven eficiente que parecía al borde de un ataque de nervios, abrazando una carpeta de cuero negro contra su pecho. «Señora Clementina, perdone la molestia en medio de la cena», susurró, mirando nerviosamente hacia la mesa donde Marcos seguía bebiendo. «Pero necesito su firma final en el desglose de gastos. Su hijo, el señor Marcos, intentó pedirme la factura hace un momento. Dijo que quería revisar los errores, pero el señor Arturo me dio instrucciones estrictas de que solo usted podía ver esto. La lealtad de la empleada, comprada no con dinero, sino con el respeto que Arturo siempre mostraba, me dio una ventaja táctica. «Dámela, Sofía», dije, extendiendo la mano. Ella abrió la carpeta y me entregó un documento impreso en papel de alto gramaje, con el sello de pagado, estampado en tinta roja brillante. Mis ojos recorrieron las líneas de la factura, y aunque sabía que Arturo tenía dinero, la cifra final me hizo detener el aliento por un segundo. El total ascendía hasta 955.000 onbos cara, $955.000. Cada flor, cada botella de champán Dom Perignon, que los Moller bebían como agua, cada violín de la orquesta, estaba detallado allí. Pero lo más impactante no era la suma, sino el origen de los fondos. En la sección de método de pago, no aparecía ninguna cuenta de ahorros ni préstamos bancarios a mi nombre. Decía claramente: transferencia electrónica, Ledezma Holdings, LLC, cuenta corporativa 88842. Y abajo, una nota al pie: bonificación por evento corporativo, presidencia. Arturo no solo había pagado la boda, la había pasado como un gasto menor de su imperio. Doblé la factura con cuidado y la metí en mi bolso junto al celular. Esta era mi segunda arma, la prueba de que su pobreza era una mentira de casi $1 millón. Regresé a la mesa, sintiendo el peso de las pruebas en mi bolso como si fueran lingotes de oro. Arturo me recibió con esa serenidad, imperturbable, cortando su filete con precisión. Al sentarme noté que había colocado una carpeta azul oscuro, discreta y sin marcas, debajo de mi servilleta. Me rozó la rodilla con la suya, un gesto de complicidad que me indicaba que el siguiente paso estaba listo. «Léelo con discreción, querida», murmuró, sin dejar de mirar al frente, donde el padre de Fabiana brindaba ruidosamente. Deslicé la carpeta sobre mis piernas, abriéndola solo lo suficiente para que la luz de las velas iluminara el contenido. Era un documento legal, una escritura notarial con fecha de hace apenas 48 horas. El encabezado rezaba: adjudicación de bienes inmuebles por ejecución hipotecaria. Mis ojos saltaron a la dirección de la propiedad. Avenida Los Laureles 450. Mansión Moller. La casa de los padres de Fabiana. La misma casa donde me habían prohibido la entrada en Navidad. Seguí leyendo, absorbiendo los términos legales que describían una realidad devastadora para mis consuegros. Los Moller, en su afán de mantener las apariencias de una vida de lujos que ya no podían costear, habían hipotecado su mansión 3 veces. El banco había vendido la deuda vencida a un fondo de inversión privado. El nombre del nuevo propietario aparecía al final de la página,
en letras negras y definitivas: Arturo Ledezma, representante legal de Inmobiliaria Norte. Mis consuegros, que reían a carcajadas a 3 metros de mí, estaban técnicamente viviendo en una casa que ahora pertenecía al hombre que llamaban basura. Cerré la carpeta. La ironía era tan dulce que casi me mareaba. La cuarta pista llegó no en papel, sino a través de la tecnología que Marcos tanto idolatraba. Mi hijo tenía su celular sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, brillando intermitentemente con notificaciones de redes sociales donde seguramente sus amigos le celebraban el ingenioso discurso. De repente, el teléfono vibró con una intensidad diferente. Una llamada de alerta prioritaria que iluminó la pantalla con un color rojo urgente. Pude leer el asunto del correo electrónico que apareció en la previsualización. Urgente. Comunicado a todo el personal. Reestructuración. Marcos, con el ceño fruncido, desbloqueó el teléfono, interrumpiendo su conversación. «¿Qué demonios es esto ahora?», refunfuñó. «A esta hora de la noche, recursos humanos es una plaga». Me incliné ligeramente, fingiendo acomodar mi copa, para observar su reacción. Marcos abrió el correo y soltó un bufido de desprecio. «Miren esto», dijo a la mesa, girando el teléfono hacia Fabiana y hacia nosotros, buscando audiencia para su queja. Al parecer, la empresa ha sido vendida en su totalidad a un grupo inversor extranjero. Dicen que el nuevo dueño asume el control total a partir de las 00:00 horas de hoy. ¡Qué inoportunos! En la pantalla de su iPhone de última generación, vi el logotipo del nuevo grupo propietario. Era un escudo sobrio, elegante, con 2 letras entrelazadas en oro sobre fondo azul marino. Las mismas iniciales AL, que estaban bordadas en el pañuelo de Arturo. Las mismas iniciales que estaban en la factura de la boda. Marcos no hizo la conexión. Para él, el mundo de los negocios estaba divorciado de su madre enfermera y su padrastro, pobre. «Seguro es algún fondo chino o árabe», comentó, guardando el teléfono sin darle importancia. «Espero que no vengan a cortar bonos, porque necesito cambiar el auto el próximo mes». No tenía idea de que acababa de leer su propia sentencia de muerte laboral. Yo miré a Arturo, y él asintió levemente, confirmando lo que el correo implicaba. Él había comprado la empresa donde Marcos trabajaba. No solo era su jefe, era el dueño de su destino profesional. Teníamos el control total, su casa, su trabajo, la deuda de la boda y la grabación de su traición. El rompecabezas estaba completo. Tenía 4 piezas devastadoras alineadas frente a mí. La grabación del baño exponía su crueldad moral y su plan criminal. La factura de $955.000 demuestra la solvencia ilimitada de Arturo y nuestra generosidad pisoteada. La escritura de la mansión Moller invertía la jerarquía social, convirtiendo a los reyes en inquilinos precarios. Y el correo de adquisición de la empresa ponía el futuro financiero de Marcos directamente en nuestras manos. Cada una de estas pruebas era un clavo en el ataúd de su arrogancia, y ellos mismos me habían dado el martillo. Miré el reloj de pared del salón. Eran las 10:15 p.m. Faltaban 15 minutos para el Usiemdios, momento que habíamos marcado en el cronograma con el director de orquesta. La tensión en mi pecho se transformó en una calma depredadora. Ya no tenía miedo, ni vergüenza, ni duda. Lo único que sentía era la paciencia de quien sabe que tiene la mano ganadora en un juego donde el oponente ni siquiera sabe que ha empezado a perder. Bebí un sorbo de agua, aclarando mi garganta. Observé cómo Fabiana le susurraba algo al oído a Marcos, y ambos reían, señalándome discretamente. Pobres ilusos, no veían que la mesa estaba puesta, no para la cena, sino para el juicio final. Una quinta evidencia, más sutil pero igual de poderosa, se reveló cuando el abogado personal de Arturo, el señor Valdés, entró discretamente al salón. No vestía de etiqueta, sino con un traje ejecutivo oscuro, y llevaba un maletín de seguridad esposado a su muñeca. Los invitados no le prestaron atención, pensando quizás que era parte del staff de seguridad, pero yo sabía lo que traía en ese maletín: los documentos de revocación, de herencia y la creación del fideicomiso para mis nietos. Valdés se quedó de pie en una esquina oscura, cruzó la mirada con Arturo
y tocó sutilmente la solapa de su saco. Todo estaba legalmente blindado. No habría lagunas por donde Marcos pudiera escapar. La última pieza del engranaje fue visual. Marcos, en su embriaguez de poder, alzó su copa para un segundo brindis improvisado. «¡Por mi madre!», gritó, arrastrando las palabras, «que aunque se equivoque de marido, siempre tendrá a su hijo, exitoso para cuidarla». La multitud aplaudió tibia y automáticamente. En ese instante vi cómo el jefe de camareros se acercaba a Arturo y le susurraba: «Señor Ledezma, las pantallas están sincronizadas y listas para su señal». Arturo no respondió con palabras, simplemente colocó su mano sobre la mía, cubriendo mis dedos fríos con su calor firme. Era la confirmación física de que el poder había cambiado de manos. Sentí una punzada de dolor maternal, un último vestigio de la mujer que lo había amamantado y protegido, pero lo aplasté recordando la voz de Fabiana en el baño. La declaramos senil. Ese plan no era una travesura, era un acto de guerra contra mi libertad y mi vida. Marcos era cómplice de mi destrucción planificada. No había vuelta atrás. La madre abnegada había muerto en ese cubículo de baño. Ahora solo quedaba Clementina Bravo, la esposa del billonario Arturo Ledezma, y estaba lista para enseñarles una lección que ni todo el dinero de los Moller podría borrar. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aroma de las flores frescas y la cera de las velas. «Arturo», susurré, inclinándome hacia él para que solo él pudiera escucharme entre el ruido de los cubiertos y las risas. «¿Estás seguro de esto? Una vez que empecemos, no habrá paz». Él me miró, sus ojos oscuros brillando con una intensidad feroz pero controlada. «Ellos declararon la guerra el día que te hicieron llorar, Clementina. Nosotros solo vamos a firmar el tratado de rendición». Con esa frase, la duda se disipó. Revisé mentalmente mi arsenal una vez más. Audio, factura, escritura, empresa, fideicomiso. 5 balas de plata para 5 monstruos disfrazados de familia. Miré hacia el escenario, donde la orquesta tocaba un vals suave, ajena a la tormenta que se avecinaba. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba armada, el cebo había sido mordido, y la jaula estaba a punto de caer. Deslicé mi mano en el bolso y toqué el papel frío de la factura una última vez, buscando anclaje en la realidad de los números. 955.000. Era un número obsceno, pero esta noche sería el precio de mi dignidad recuperada. Levanté la vista y vi a Marcos venir hacia nosotros, probablemente para pedir dinero o hacer otra broma hiriente. Esta vez, sin embargo, no bajé la mirada. Lo miré fijamente y por una fracción de segundo vi una sombra de duda cruzar su rostro, como si su instinto animal percibiera el peligro que su cerebro arrogante ignoraba. «¿Todo bien, mamá? Te ves pálida», dijo, apoyando las manos en la mesa con condescendencia. «Si estás cansada, el chofer de Fabiana puede llevarte a tu departamento». Sonreí. Fue una sonrisa genuina, la primera de la noche, porque sabía algo que él no. «No estoy cansada, hijo», respondí con suavidad. «Solo estoy esperando el postre. Dicen que va a ser inolvidable». Él se rió y se alejó, sin saber que el postre sería servido frío, muy frío. Le hice una señal discreta así a Arturo. Era hora. Con la precisión de un relojero suizo ajustando el mecanismo de una bomba de tiempo, comencé a ejecutar la fase silenciosa de nuestro plan. El primer movimiento fue casi imperceptible para la multitud ebria de champán y soberbia. Hice una señal casi invisible con el dedo índice a Valdés, el abogado de Arturo, que esperaba en la penumbra como una gárgola de traje oscuro. Se acercó a nuestra mesa deslizándose entre los camareros, depositando sobre el mantel una carpeta de cuero repujado que contenía el futuro financiero de mi linaje. No era el testamento que Marcos y Fabiana esperaban ansiosamente para cuando yo perdiera la cabeza. Era la constitución irrevocable de un fideicomiso blindado para la educación de Lucas y Sofía, mis nietos, con mi firma firme, trazada con una pluma Montblanc que Arturo me tendió. Transferí legalmente el control de mis pocos activos y una generosa donación inicial de Arturo, $200.000, a una cuenta intocable para sus padres, asegurando que ni un centavo financiaría los caprichos de mi hijo. Marcos
Observando desde la distancia con una copa en la mano, interpretó erróneamente la escena. Sus ojos brillaron con codicia, asumiendo probablemente que estaba firmando algún poder notarial confuso o cediendo propiedades bajo la presión del momento. Se acercó con esa sonrisa de depredador que huele sangre, sin saber que la tinta que se secaba en el papel sellaba su exclusión total de mi economía. «Mamá, qué bueno que estés arreglando tus papeles», dijo, inclinándose sobre la mesa con falsa preocupación, su aliento oliendo a licor caro. «¿Necesitas ayuda con la letra pequeña? Ya sabes que esos términos legales son complicados para alguien de tu edad». Su condescendencia era tan espesa que casi se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla, pero yo mantuve mi máscara de anciana dócil, asintiendo levemente mientras Valdés guardaba el documento con la rapidez de un ilusionista. «De hecho, hijo, hay un documento que no entiendo bien». Mentí con una suavidad que me sorprendió a mí misma. Arturo, siguiendo la coreografía que habíamos ensayado en silencio con miradas, sacó de su saco interior un sobre blanco, sin marcas, que contenía la carta de despido redactada por la junta directiva de Ledezma Inversiones. «Este papel llegó para Arturo», continué, empujando el sobre hacia Marcos sobre el mantel de lino. «Dice algo sobre reestructuración de personal y gerencias regionales. Como tú eres el experto en negocios, tal vez podrías leerlo más tarde y explicarnos qué significa». Marcos tomó el sobre con desdén. Ni siquiera se molestó en abrirlo en ese momento, guardándolo en el bolsillo interior de su saco italiano. Llevaba su propia sentencia de muerte profesional pegada al pecho, calentándola con su calor corporal, y la ironía de esa imagen me provocó una satisfacción oscura y profunda. Mientras Marcos se alejaba, palmeándose el bolsillo con arrogancia, dirigí mi atención al siguiente paso táctico: la logística del escenario. Sofía, la planificadora de bodas, se acercó bajo el pretexto de rellenar mi copa de agua. Su rostro estaba pálido. Había visto la factura y sabía quién era realmente el hombre del traje gris. «Señora Clementina», susurró, temblando ligeramente. «El equipo de audiovisuales está listo. Tienen el archivo que el señor Ledezma envió cargado en el sistema central. Solo esperan su orden para interrumpir el carrusel de fotos de la pareja». Le di una mirada tranquilizadora, pero firme. «Espera exactamente 10 minutos, Sofía. Quiero que la proyección coincida con el final del segundo plato. Que lo digieran junto con la langosta». Ella asintió y se retiró, convirtiéndose en otra pieza invisible de mi maquinaria de retribución. Aproveché ese intervalo para realizar una auditoría visual rápida de mis enemigos. Fabiana estaba en la mesa principal de su familia, riendo a carcajadas mientras mostraba un anillo que seguramente habían comprado con el dinero que yo enviaba para los niños. Su madre, una mujer que siempre me había mirado como si fuera parte del mobiliario, le susurraba algo al oído señalando mi vestido. Consulté mi reloj. Eran las 10:35 p.m. Según el informe que Arturo me había mostrado días atrás, la cláusula de ejecución hipotecaria de la mansión Moller tenía un periodo de gracia que expiraba técnicamente a medianoche de hoy. Sin embargo, como nuevos propietarios legales a través de la sociedad de cartera, teníamos la potestad de iniciar el proceso de desalojo administrativo de inmediato. La ley estaba de nuestro lado, afilada y lista para cortar. Arturo, siempre un paso adelante, sacó su teléfono debajo de la mesa y envió un mensaje de texto breve. No necesité preguntar a quién. Sabía que era para el jefe de seguridad de su empresa, que estaba estacionado discretamente fuera del recinto, con un equipo de apoyo. No íbamos a permitir que la situación se tornara violenta físicamente. La violencia sería puramente financiera y reputacional. «El equipo está en posición», murmuró Arturo, tomando un sorbo de vino. «Si Marcos intenta algo estúpido cuando se revele la verdad, será escoltado fuera de su propia fiesta por los empleados que él cree mandar». La seguridad que me brindaba su previsión era un lujo que nunca había tenido en mi vida de sacrificios solitarios. Por primera vez, no tenía que ser fuerte sola. Tenía un ejército, y el general dormía en mi cama. La tensión aumentaba a medida que los minutos pasaban. Observé a Marcos acercarse a la mesa del DJ, probablemente para pedir otra canción que glorificara su ego
o para tomar el micrófono nuevamente. Era vital interceptar ese impulso. Le hice una seña al director de la orquesta, un hombre mayor con el que Arturo había hablado antes de la cena. El director, captando la señal convenida, yo tocando mi collar de perlas, levantó la batuta. La música suave de fondo cesó abruptamente, reemplazada por un silencio expectante que obligó a Marcos a detenerse a medio camino. Los invitados, condicionados por el protocolo social, giraron sus cabezas hacia la mesa principal, esperando un brindis o un anuncio. El escenario estaba limpio. Habíamos despejado el tablero para nuestro movimiento maestro. En ese silencio fabricado, Marcos se sintió incómodo. Sin música que llenara el vacío, su risa y la de Fabiana sonaron estridentes, fuera de lugar. Él intentó recuperar el control, caminando hacia nosotros con esa fanfarronería tambaleante del que ha bebido demasiado. «Parece que la orquesta se cansó», bromeó en voz alta, buscando la complicidad de la sala. «O tal vez se les acabó el presupuesto, mamá». Fue el momento perfecto. Saqué mi teléfono y envié un comando simple a la impresora portátil que Valdés tenía en su maletín. Imprimir copia 2. Era una copia física del organigrama de la empresa, resaltando el nombre de Arturo como CEO y presidente del consejo. Quería tenerlo a mano, físico y tangible, para cuando las palabras no fueran suficientes. Fabiana se levantó y se unió a Marcos, colocando una mano posesiva sobre su hombro. «¿Qué pasa, Clementina? ¿Vas a dar un discurso? Espero que sea breve. La gente quiere bailar, no escuchar lamentos de viuda o de recién casada pobre». Su crueldad ya no me afectaba. Era solo ruido, como el zumbido de una mosca antes de ser aplastada. Miré a Arturo. Él asintió. Era la hora. Me puse de pie lentamente, no con la fragilidad que ellos esperaban, sino con la majestuosidad de una reina que está a punto de dictar sentencia. El sonido de mi silla arrastrándose fue el único ruido en el salón cavernoso. «No es un lamento, Fabiana», dije, mi voz proyectada con una claridad que sorprendió incluso al técnico de sonido que se apresuró a subir mi volumen. «Es una aclaración. Han estado hablando toda la noche sobre costos, sobre precios, sobre quién paga qué. Y creo que es justo que todos sepan exactamente cuánto cuesta la dignidad en esta familia». Marcos rodó los ojos, preparándose para interrumpirme, pero Arturo se levantó a mi lado. Su presencia, ahora que se había despojado de la postura encorvada que había mantenido por estrategia, era imponente. Parecía crecer 10 centímetros, emanando una autoridad que hizo que Marcos diera un paso atrás, instintivamente. «Siéntate, muchacho», dijo Arturo. No fue una petición, fue una orden, dicha con el tono de voz que se usa para cerrar tratos de fusión internacional o para despedir a ejecutivos incompetentes. La voz de Arturo resonó en el pecho de todos los presentes. Marcos, confundido por el cambio repentino de dinámica, titubeó. «¿Quién te crees que eres para hablarme así, viejo?», escupió, intentando recuperar su bravuconería, pero su voz tembló. La duda había empezado a echar raíces. «Soy la persona que firma tus cheques, Marcos, y la persona que acaba de decidir que este es tu último cheque». La frase quedó colgando en el aire, densa y pesada. Fabiana soltó una risita nerviosa. «Estás senil, Marcos. No le hagas caso». Pero Marcos no se rió. Su mano fue instintivamente al bolsillo de su saco, donde descansaba el sobre que yo le había dado. Algo en la mirada de Arturo, algo en la firmeza de acero de sus ojos oscuros, conectó los puntos en su cerebro nublado por el alcohol. Sacó el sobre lentamente, sus dedos torpes luchando con la solapa de papel. «Ábrelo», insistí suavemente. Es de mala educación no leer la correspondencia de la empresa. Mientras él rasgaba el papel, hice la segunda señal a Sofía. Las luces del salón se atenuaron dramáticamente, dejando solo un foco cenital sobre nosotros y otro sobre Marcos. Las enormes pantallas LED que rodeaban el salón, que hasta ahora habían mostrado fotos genéricas de flores, parpadearon y se fueron a negro por un segundo. Un murmullo recorrió la sala. Los 400 invitados sentían el cambio de presión atmosférica. Sabían que el espectáculo había dejado de ser una boda y se había convertido en algo mucho más peligroso. Marcos desdobló el documento. Pude ver cómo sus ojos escaneaban el encabezado, cómo su
Rostro perdía color progresivamente, pasando del rojo de la ira al gris de la ceniza. Esto no puede ser, balbuceó, leyendo la carta membretada con el logo dorado de Ledesma Inversiones y Transporte. Terminación de contrato por conducta inapropiada y conflicto de intereses. Firma. Se detuvo, incapaz de procesar el nombre al final de la página. Levantó la vista, mirando a Is-Arturo con un horror genuino por primera vez. «Lee la firma, hijo», le insté, mi voz cortante como un bisturí. «Léela en voz alta para que tus suegros también sepan quién es el jefe». Marcos tragó saliva, su garganta haciendo un ruido audible en el silencio del salón. Arturo Ledezma, presidente fundador. El papel tembló en sus manos como una hoja seca en un vendaval. Fabiana le arrebató la carta, sus ojos desorbitados recorriendo el texto, buscando una mentira, una broma, cualquier cosa que la salvara de la realidad que se le venía encima. En ese instante, las pantallas cobraron vida detrás de nosotros. No con fotos románticas, sino con una imagen nítida y de alta definición. El logo corporativo de Ledezma Inversiones, dominando la sala con sus letras doradas sobre azul. Y debajo del logo, una fotografía oficial de la junta directiva, con Arturo en el centro, vestido con un traje impecable, presidiendo sobre una mesa de ejecutivos que incluía, irónicamente, al antiguo jefe de Marcos. La evidencia visual era irrefutable. El pobre viejo era el dueño del tablero, de las fichas y de la mesa. «Imposible», susurró Fabiana, retrocediendo un paso. La familia Moller, en su mesa, se había quedado petrificada, con los tenedores a medio camino de la boca. El padre de Fabiana, un hombre que entendía de poder, se puso de pie lentamente, pálido como un fantasma, reconociendo el logo de la empresa que transportaba todos sus autos. Sabía, mejor que nadie, lo que significaba enemistarse con Ledezma. «Pensaron que mi silencio era debilidad», dije, tomando el micrófono de la mesa y caminando hacia el centro de la pista, dejando a Arturo como mi respaldo silencioso y poderoso. «Pensaron que podían humillarme, aislarme de mis nietos y burlarse de mi esposo, porque creían que no tenía dientes para morderlos». Me detuve frente a Marcos, que parecía un niño pequeño y asustado en un traje de hombre grande. «Pero se olvidaron de una cosa, hijos míos. Yo no necesito gritar para hacerme escuchar, solo necesitaba cargar el arma». Hice una pausa, dejando que la amenaza calara hondo. La sala entera contenía la respiración. «¿Y ahora?», continué, señalando la pantalla gigante donde apareció la siguiente diapositiva. La factura de la boda con el sello de pagado en rojo sangre. «Vamos a hablar de quién pagó realmente por este circo». El número $955.000 brilló en la pantalla como un neón acusador, iluminando las caras de vergüenza de los Moller y la devastación total de mi hijo. El plan silencioso había terminado. La ejecución pública acababa de comenzar. El silencio, atónito que siguió a la revelación del logotipo en las pantallas, duró apenas unos segundos, lo suficiente para escuchar el zumbido de los proyectores antes de romperse como una presa que cede ante la presión del agua. Un murmullo confuso, mezcla de incredulidad y escándalo, recorrió las mesas como una onda expansiva. Marcos, pálido y sudoroso, arrugó la carta de despido en su puño, intentando desesperadamente convertir la realidad física del papel en una mentira manejable. Su mente, entrenada para la manipulación y la apariencia, buscó frenéticamente una salida de emergencia en el laberinto de su propia arrogancia. Soltó una risa forzada, aguda y quebrada, que sonó más a histeria que a diversión, girándose hacia la multitud con los brazos abiertos en un gesto teatral de víctima. «Por favor, ¿en serio van a creer esto?», gritó, su voz rebotando en las paredes del salón. «Es una broma de muy mal gusto, un montaje barato. Mi madre y su acompañante han contratado a un hacker para poner ese logo ahí. Es patético». Fabiana, recuperando su compostura viperina, se sumó al ataque con la ferocidad de quien defiende su territorio. Agarró una copa de vino y la estrelló contra el suelo, creando un estruendo de cristal roto que obligó a todos a mirarla. «¿Escucharon? Es un fraude», chilló,
señalando a Arturo con un dedo acusador perfectamente manicurado. «Ese hombre es un estafador, un cazafortunas que ahora se las da de magnate. Creen que si fuera dueño de Ledezma, ¿Inversiones vendría vestido con esa basura de traje? Seguramente falsificó esa carta. Llamen a seguridad. Quiero que lo saquen de mi boda ahora mismo». Su estrategia era clara: gritar más fuerte que la verdad, sembrar la duda con tal violencia que nadie se atreviera a cuestionar su versión. Y por un momento, funcionó. Algunos invitados, leales a la chequera de los Moller, o simplemente confundidos por la absurda disparidad visual entre el traje de Arturo y el poder que reclamaba, empezaron a murmurar con desconfianza, mirándonos con recelo. Fue entonces cuando Rodolfo Moller, el padre de Fabiana y patriarca de la familia anfitriona, se abrió paso entre las mesas empujando a los camareros. Su rostro, habitualmente rojo por el buen vino, estaba ahora de un blanco ceroso. Él no miraba a Marcos ni a su hija. Sus ojos estaban clavados en Arturo, con una intensidad de reconocimiento aterrador. Rodolfo era un hombre de negocios, corrupto quizás, pero astuto, y conocía a sus proveedores. «¡Cállate, Fabiana!», siseó entre dientes al llegar junto a ellos, sin dejar de mirar a mi esposo. «Ese logo, esa firma. Yo firmé la renovación de la flota de camiones con esa compañía la semana pasada». Se volvió hacia Marcos, agarrándolo por la solapa del smoking. «¿Es verdad lo que dice el papel? ¿Es él? Porque si es él, imbécil, acabas de insultar al hombre que tiene el control de toda nuestra logística de distribución». La intervención de Rodolfo fue la primera grieta real en la defensa de los antagonistas, una validación involuntaria que hizo tambalear la narrativa del fraude. Arturo, manteniendo su calma imperturbable, se adelantó un paso, cruzando las manos a la espalda. No necesitaba gritar. Su voz de barítono cortó el aire con la precisión de un juez, dictando sentencia. «Señor Moller, me alegra que reconozca mi marca. Lamentablemente, su yerno parece tener problemas para identificar a la autoridad cuando no lleva una etiqueta de diseñador». Arturo hizo una pausa, dejando que la vergüenza se asentara. «La adquisición se cerró ayer a las 4 de la tarde, ante notario público. El documento que su yerno está arrugando es legal y vinculante, y le sugiero que lo lea con cuidado, porque la cláusula de conducta no ética no solo implica despido inmediato, sino la pérdida de cualquier indemnización o bono acumulado durante sus 5 años de servicio». La mención del dinero, o la falta de él, golpeó a Marcos más fuerte que cualquier insulto moral. Sin embargo, Marcos no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. El miedo a perderlo todo activó en él un instinto de supervivencia sucio y desesperado. «¡Miente!», rugió, empujando a su suegro lejos de él. «Es todo mentira. Mamá, ¿cómo puedes permitir esto? Te ha lavado el cerebro. Este viejo te está usando para robarme lo que es mío». Se abalanzó hacia nuestra mesa, con los ojos inyectados en sangre, buscando intimidarme físicamente como lo había hecho tantas veces con su agresividad verbal. «Diles que es mentira. Diles que contrataste a un actor. No voy a dejar que arruines mi reputación frente a esta gente». Su avance fue frenado en seco no por Arturo, sino por la repentina aparición de 2 hombres corpulentos en trajes oscuros que emergieron de las sombras laterales del salón. Eran la seguridad privada de Arturo, invisibles hasta que fue necesario, creando una barrera física infranqueable entre mi hijo y yo. La dinámica del salón se transformó en un campo de batalla psicológico. Los invitados ya no comían, grababan con sus celulares, transmitiendo en vivo la caída de la casa Moller Bravo. El murmullo se había convertido en un clamor de opiniones divididas. ¿Será verdad? ¿Viste a los guardaespaldas? ¿Cómo va a ser millonario ese señor? Fabiana, viendo que la fuerza bruta no funcionaba, cambió de táctica hacia la victimización lagrimosa. Se abrazó a su madre, sollozando ruidosamente sin derramar una sola lágrima real. «Están arruinando el día más feliz de mi vida. Clementina siempre me ha odiado. Esto es una venganza enferma de una mujer resentida que no soporta vernos felices». Su actuación era digna de una telenovela de horario estelar, diseñada para apelar a la compasión de las tías y abuelas presentes.
pintándome como la suegra bruja que destruye la boda por celos. Sentí una punzada de duda, no sobre mi plan, sino sobre la percepción pública. La mentira, dicha con suficiente convicción y lágrimas, puede opacar a la verdad más sólida si no se aplasta a tiempo. Marcos aprovechó el momento de confusión emocional de la sala para lanzar su contraataque más vil. «¡Llamaré a la policía!», gritó, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Voy a denunciarlos por usurpación de identidad, falsificación de documentos públicos y alteración del orden. Van a salir de aquí esposados. Nadie se burla de los Bravo». Empezó a marcar el número de emergencias, gritando a los cuatro vientos que estaba siendo amenazado por delincuentes. La audacia de 1900. Su acusación era tan grande que por un segundo el salón contuvo el aliento, preguntándose si realmente Arturo y yo seríamos unos criminales maestros del engaño. Miré a Arturo. Su expresión no había cambiado, pero vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Sabía que este era el punto de inflexión, el reverso, donde el villano intenta convertir a la víctima en verdugo. Si la policía llegaba, aunque tuviéramos razón, la fiesta terminaría en caos burocrático. Marcos ganaría tiempo y la humillación se diluiría en trámites legales. Necesitábamos un golpe definitivo, algo que no dejara espacio a la interpretación, algo tan contundente que ni la policía ni las lágrimas de cocodrilo de Fabiana pudieran ocultar. «Déjalo llamar», dijo Arturo con voz tranquila, lo suficientemente alta para ser escuchada. «La policía será muy útil cuando tengamos que ejecutar la orden de desalojo esta misma noche». La mención del desalojo hizo que Rodolfo Muller levantara la cabeza bruscamente. «¿Desalojo? ¿De qué estás hablando?», preguntó con la voz quebrada por un miedo nuevo y más profundo. Marcos se detuvo con el teléfono en la oreja, la palabra «policía» muriendo en sus labios. «No escuches sus locuras, Rodolfo», intervino Fabiana rápidamente, tratando de bloquear a su padre. «Solo quieren asustarnos». Pero la semilla de la duda ya había germinado en el patriarca. Rodolfo miró a su hija, luego a Marcos y finalmente a la pantalla gigante donde el logo de Ledezma seguía brillando, implacable. «¿Qué han hecho?», susurró Rodolfo, intuyendo que la catástrofe iba mucho más allá de un empleo perdido. Yo me puse de pie nuevamente, sintiendo cómo la adrenalina afilaba mis sentidos. «No es una locura, Rodolfo. Es matemática simple», dije caminando hacia el centro de la pista, atrayendo todas las miradas como un imán. «Han acusado a mi esposo de ser un fraude, de ser pobre, de ser un ladrón. Han intentado llamar a la policía para echarnos de una fiesta que nosotros pagamos». Saqué de mi bolso la segunda prueba física, la factura de la boda. La desdoblé con movimientos deliberados, mostrándola a la cámara más cercana que proyectaba en las pantallas. Pero hay algo que Marcos y Fabiana olvidaron mencionar en sus cálculos de grandeza. Las deudas no desaparecen solo porque las ignoras. Marcos bajó el teléfono, su rostro desencajado. Sabía que yo sabía. «Mamá, no te atrevas», advirtió, pero su voz ya no tenía poder. Era el susurro de un hombre que ve cómo el agua sube por encima de su cabeza. «¿Atreverme?», respondí con una sonrisa triste. «Hijo, yo vendí mi tierra para sacarte de la cárcel. Trabajé hasta que mis pies sangraron para pagar tus estudios. ¿Y tú crees que no me atrevería a decir la verdad para salvar mi dignidad?». Me volví hacia la multitud, hacia los 400 testigos mudos. «Ustedes vieron cómo humillaron a Arturo por su traje. Ahora van a ver lo que ese hombre del traje viejo ha hecho por ellos mientras se reían en su cara». El ambiente en el salón era eléctrico, denso, casi irrespirable. La narrativa de fraude de Marcos se desmoronaba, pero aún faltaba el golpe de gracia para reducirla a polvo. Fabiana intentó una última maniobra desesperada, agarrando el brazo de su padre. «Papá, vámonos. Esta gente está loca. No tenemos que escuchar esto». Pero Rodolfo se soltó de su agarre con brusquedad. «Nadie se mueve», ordenó el patriarca, mirando a Sir Arturo con una mezcla de terror y respeto. «Quiero ver qué más tienen. Quiero saber por qué mi yerno acaba de ser despedido por el dueño de la empresa que transporta mis autos». La curiosidad y el miedo al poder real
Habían vencido a la lealtad familiar. Arturo dio un paso al frente. Colocándose a mi lado, sacó un control remoto pequeño de su bolsillo, el dispositivo que controlaba la siguiente fase de la presentación visual. Marcos dijo que yo olía a pobreza, comenzó Arturo, su voz llenando cada rincón del salón. Es curioso, porque el dinero suele tener un olor muy particular, y en esta habitación, el único dinero real que hay es el mío. Apretó el botón del control remoto. Las pantallas cambiaron instantáneamente. El logo de la empresa desapareció, reemplazado por una imagen que hizo que Fabiana soltara un grito ahogado y se llevara las manos a la boca. No era un documento aburrido. Era una fotografía aérea de alta resolución de la mansión de los Moller, la joya de la corona de su estatus social, con un sello digital rojo superpuesto que cruzaba la imagen de esquina a esquina. El texto del sello era legible hasta para el invitado más miope en la última fila. Propiedad adjudicada. Activos Ledezma. El silencio que siguió fue absoluto. Total. Devastador. Marcos retrocedió, tropezando con sus propios pies, como si hubiera recibido un disparo físico en el pecho. La broma se había acabado. La ejecución financiera había comenzado. La imagen de la mansión Moller con el sello rojo de adjudicada, proyectada en las pantallas gigantes, actuó como un desfibrilador inverso. En lugar de revivir la fiesta, detuvo el corazón colectivo del evento. Rodolfo Moller, el patriarca que hasta hace un minuto exigía explicaciones con altanería, se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los tendones de las rodillas. Su rostro, una máscara de incredulidad, se volvió hacia Fabiana, buscando una negativa que nunca llegó. La vergüenza no era solo privada, era un espectáculo público transmitido en alta definición para la élite de la ciudad. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido de los proyectores y la respiración entrecortada de mi nuera. La casa donde habían crecido, el símbolo de su estatus intocable, ya no era su refugio. Era un activo más en la cartera de inversiones del hombre, al que habían llamado basura hace menos de una hora. Arturo, sosteniendo el micrófono con una mano y el control remoto con la otra, avanzó un paso más, consolidando su dominio sobre el escenario. La matemática es cruel pero justa, Rodolfo, dijo, dirigiéndose al padre de Fabiana con una calma que helaba la sangre. Ustedes hipotecaron esa propiedad 3 veces para mantener un estilo de vida que ya no podían costear. Los bancos perdieron la paciencia. Mi firma, Inmobiliaria Norte, compró la deuda vencida hace 48 horas. Arturo hizo una pausa dramática, dejando que la gravedad de la situación se asentara. Técnicamente, están celebrando una fiesta de $1 millón, mientras son, a todos los efectos legales, ocupantes precarios en mi propiedad. Pero no se preocupen, no los echaré esta noche. Tienen los 30 días legales para desalojar, aunque sugiero que empiecen a empacar mañana mismo. Fabiana reaccionó con la furia de un animal acorralado. «¡Es mi casa! ¡Nací ahí!», gritó, con las venas del cuello marcadas, perdiendo toda compostura elegante. Intentó avanzar hacia nosotros, pero la mirada de desprecio de los invitados la detuvo en seco. Sus amigos, los mismos que brindaban con ella minutos antes, ahora desviaban la mirada o susurraban detrás de sus manos, distanciándose de la ruina social que presenciaban. La ilusión de riqueza se había roto, y con ella, la lealtad de su círculo social. «Era tu casa, Fabiana», corregí yo, mi voz suave amplificada por los parlantes. «Ahora es solo un edificio de ladrillos que perdiste por arrogancia. Y lamentablemente, ese no es el único techo que van a perder hoy». Marcos, que había estado mirando la pantalla en estado de shock catatónico, pareció despertar ante la mención de perder más cosas. Su mente, programada para el materialismo, procesó la amenaza rápidamente. «Ya me despediste, ¿qué más quieres? ¿Sangre?», escupió, intentando recuperar algo de dignidad mediante la victimización. «No puedes quitarme nada más. El auto es mío. Está a mi nombre». Fue un error táctico mencionar el vehículo. Arturo sonrió, una sonrisa triste y cansada. Hizo una seña leve hacia la entrada del salón, donde el jefe de seguridad de su empresa, un hombre imponente llamado Torres,
Dio un paso adelante haciendo sonar un juego de llaves maestras en su mano. El sonido metálico resonó como una sentencia. «Ese Porsche Cayenne que estacionaste en la entrada VIP», comenzó Arturo, consultando un documento imaginario en su mente. «Es un vehículo corporativo, arrendado a nombre de Ledezma Transportes, para uso exclusivo de gerencia activa. Dado que tu contrato ha sido rescindido por causa justa hace 10 minutos, el privilegio del vehículo también expira. Inmediatamente». La multitud soltó un «oh» colectivo. En este círculo social, perder el coche de empresa en medio de una gala era una castración pública. Marcos se llevó la mano al bolsillo del pantalón, protegiendo instintivamente la llave electrónica, como si pudiera evitar la incautación con su voluntad física. «No se lo van a llevar. Tengo mis cosas adentro», balbuceó, retrocediendo. Torres, el jefe de seguridad, se acercó a Marcos con la diplomacia de un tanque. No hubo violencia, solo una presión ineludible. Extendió la mano abierta, esperando. «Señor Bravo, por favor, no hagamos esto más difícil frente a los invitados. Entregue la llave, o tendremos que remolcarlo con la grúa que está esperando afuera, y eso rayará el chasis». La amenaza de dañar el juguete fue lo que finalmente rompió a Marcos. Con manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas de rabia, sacó la llave del Porsche y la dejó caer en la mano de Torres. El tintineo de la llave al golpear la palma del guardia fue el sonido de su estatus cayendo al suelo. Se había quedado a pie, sin trabajo y pronto sin techo. «3 consecuencias, Marcos», dije yo, tomando el relevo en el micrófono para asegurarme de que la lección moral quedara grabada en su memoria. «Perdiste tu empleo por incompetente, perdiste tu auto por arrogante, y ahora vamos a hablar de la tercera pérdida, tu red de seguridad». Señalé la pantalla nuevamente, donde la imagen de la casa cambió para mostrar una copia digital de la factura de la boda, con la cifra de US $955.000 resaltada en amarillo brillante. «Ustedes se burlaron de la pobreza de Arturo, pero están bebiendo su vino, comiendo su langosta y bailando en su salón. Esta fiesta, que Fabiana exigió que fuera de realeza, ha sido financiada íntegramente por el hombre al que llamaron basura». Fabiana miró la cifra en la pantalla y palideció hasta parecer un cadáver. $955.000. La magnitud de la deuda moral y financiera la golpeó de lleno. Ella, que se jactaba de ser una Moller, estaba siendo subsidiada por un viejo en traje barato. Tú pagaste todo», susurró, su voz apenas audible. «Pensé que eran los ahorros de Clementina. Pensé que se había endeudado». Arturo negó con la cabeza. «Clementina no se endeudó. Clementina se casó con un hombre que construye imperios, no con uno que los destruye. Y cada centavo de esta noche fue una prueba para ver si merecían mi generosidad. Fallaron espectacularmente, pero aún quedaba el golpe final, la estocada que desmantelaría su coartada moral. Ustedes pensaron que el dinero era lo único que importaba», continué, mi voz endureciéndose. «Pero lo que más me duele no es el dinero, es la traición». Saqué mi celular del bolso y lo conecté al cable de audio que el técnico me había dejado preparado en el podio. «Antes de que intenten decir que soy una madre cruel, quiero que todos escuchen lo que la dulce Fabiana y su madre planeaban para mi futuro en el baño de damas hace 20 minutos». Marcos levantó la vista, confundido. Fabiana abrió los ojos con terror puro, reconociendo el celular. «No, eso es ilegal», gritó, lanzándose hacia mí, pero Arturo se interpuso con su cuerpo, bloqueando su paso sin tocarla. Presioné play. La voz de Fabiana, chillona y distorsionada por la acústica del baño, llenó el salón de cristal con una claridad obscena. «Que la vieja pague la fiesta, luego la declaramos senil y nos quedamos con la casa. Ese indigente no va a durar ni un mes. Lo anulamos por incapacidad mental». La grabación resonó cruel y nítida. Los 400 invitados, que hasta ahora habían oscilado entre el shock y la curiosidad, se volvieron unánimemente contra los Moller. Se escucharon exclamaciones de asco y repulsión. Planear declarar senil a la propia madre para robarle
Era un límite que incluso en esa sociedad hipócrita resultaba imperdonable. La madre de Fabiana se cubrió la cara con las manos. Rodolfo miró a su hija con una mezcla de horror y vergüenza ajena. «Senil», repetí la palabra cuando el audio terminó, dejando un eco de toxicidad en el aire. Ese era su plan: inhabilitarme, encerrarme, robarme lo poco que creían que tenía. Miré a Marcos a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado, pero solo encontré a un extraño codicioso. «Pues bien, hijo, si estoy lo suficientemente lúcida para firmar cheques de $1 millón, también estoy lo suficientemente lúcida para firmar esto». Valdés, el abogado, se acercó al podio y abrió la carpeta de cuero que había traído, mostrándola a la cámara para que se proyectara en la pantalla. Era un acta notarial con un título en negrita: «Revocación de herencia y creación de fideicomiso». «A partir de este momento», anuncié, mi voz firme como el acero, «Marcos Bravo y Fabiana Moller quedan excluidos de cualquier testamento, seguro de vida o activo presente o futuro a mi nombre». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Desheredar a un hijo era el tabú final, la ruptura definitiva del contrato social. Todo mi patrimonio y el respaldo financiero que Arturo decida otorgar irá directamente a un fideicomiso blindado a nombre de mis nietos, Lucas y Sofía. El dinero será exclusivamente para su educación y salud, administrado por un bufete externo. Ustedes, sus padres, no podrán tocar ni un centavo, ni para sus autos, ni para sus ropas, ni para sus fiestas. Marcos se desplomó de rodillas, no en un gesto de súplica, sino por el peso físico de la derrota. Su futuro financiero se había evaporado en segundos. La banca de mamá había cerrado sus puertas para siempre, y la banca de la esposa rica estaba en quiebra y ejecución hipotecaria. «Mamá, no puedes hacer esto. Tengo deudas. Nos van a matar los prestamistas», gimió, revelando en su desesperación la profundidad de su agujero financiero. Pero yo no sentí lástima. Sentí la liberación de una carga que había llevado sobre mis hombros durante 30 años. «Las deudas son tuyas, Marcos. Como dijiste en tu discurso, eres un adulto. Arréglatelas». La tríada de consecuencias estaba completa. Habían perdido la casa, el techo, el trabajo y el auto, el sustento y la herencia, el futuro. Estaban desnudos frente a la sociedad que tanto intentaban impresionar. Rodolfo Moller, viendo el naufragio total de su familia, intentó salvar los muebles acercándose a Arturo con una mano extendida. «Señor Ledezma, seguramente podemos llegar a un acuerdo sobre la casa, un plan de pagos. Somos gente civilizada». La hipocresía del hombre era nauseabunda. Arturo ni siquiera le dio la mano. Lo miró con la indiferencia de un león mirando a un insecto. «La civilización se demuestra con el respeto, Rodolfo», respondió Arturo, su voz resonando con autoridad final. «Y ustedes demostraron su barbarie hace una hora. La casa se desaloja en 30 días. Mis abogados se pondrán en contacto para la entrega de llaves. Y les sugiero que no falte ni una bombilla, o los demandaré por daños». Arturo se giró hacia mí, ofreciéndome su brazo con la galantería de un caballero antiguo. «Clementina, creo que ya hemos visto suficiente. El aire aquí se ha vuelto irrespirable». Asentí tomando su brazo. Sentí una fuerza nueva en mis piernas, una ligereza que no sentía desde hacía décadas. Miré alrededor del salón destrozado emocionalmente. Los platos de comida gourmet estaban intactos. El champán se calentaba en las copas. Habíamos arruinado la fiesta, sí, pero habíamos salvado nuestra dignidad. Marcos seguía de rodillas. Fabiana lloraba hiséricamente sobre la mesa. Y los invitados nos abrían paso como si fuéramos la realeza verdadera, cruzando un mar de plebeyos confundidos. «¡Espera, Clementina!», gritó Marcos, intentando levantarse, extendiendo una mano hacia mí. «Mamá, por favor, perdóname. Estaba borracho. No sabía lo que decía». Me detuve un segundo, solo un segundo. No para perdonarlo, sino para darle el cierre que necesitaba, para entender que esto era definitivo. Me giré lentamente, mi vestido de seda susurrando contra el suelo. Lo miré con una serenidad que le dolió más que cualquier grito. «No estabas borracho, Marcos», le dije.
mi voz suave llegando a cada rincón del salón silencioso. Estaba sobrio de gratitud y borracho de soberbia, y la resaca de esta noche te va a durar el resto de tu vida. Me volví hacia Arturo y apreté su brazo. «Vámonos, querido. Tengo ganas de cenar en un lugar donde la gente sepa el valor de las cosas, no solo su precio». Comenzamos a caminar hacia la salida principal. Las enormes puertas dobles del salón se abrieron ante nosotros, empujadas por los guardias de seguridad de Arturo. Detrás de nosotros, el caos estalló. Los gritos de recriminación entre los Moller, el llanto de Fabiana y el sonido incesante de los obturadores de las cámaras de los invitados, documentando la caída de los ídolos de barro. Al cruzar el umbral hacia la noche fresca, dejé atrás el Palacio Real de Eventos. Dejé atrás a la madre sufrida, a la enfermera cansada, a la viuda pobre. Salí como Clementina Ledezma, una mujer que había recuperado su poder no con venganza sangrienta, sino con la verdad fría y dura. El clímax había terminado, pero mi nueva vida acababa de empezar. Arturo me miró y sonrió. «Creo que eso salió bien», comentó con su habitual subestimación. Yo solté una pequeña risa, la primera risa genuina y libre en años. «Sí», respondí, «salió perfecto». Al cruzar las puertas de cristal del Palacio Real, el aire nocturno golpeó mi rostro no con frío, sino con una frescura renovadora que limpió mis pulmones del olor a perfume caro y traición que saturaba el salón. El silencio del exterior era absoluto, un contraste bendito con el caos de gritos y llantos que dejábamos a nuestras espaldas. Torres, el jefe de seguridad, nos guió hacia un Bentley negro estacionado discretamente en la acera, lejos de la fila de valet parking, donde Marcos solía exhibir su Porsche. Deslizarme en el asiento de cuero suave, sentí cómo la tensión muscular de las últimas 3 horas comenzaba a disiparse, reemplazada por un agotamiento físico profundo, pero extrañamente placentero. No era el cansancio desesperado de mis turnos dobles en el hospital. Era la fatiga satisfecha de un soldado que regresa a casa después de ganar una guerra que no provocó, pero que tuvo que terminar. Arturo tomó mi mano en la oscuridad de la cabina, y por primera vez en la noche me permití cerrar los ojos y soltar una lágrima solitaria, no de tristeza, sino de liberación final. El viaje hacia nuestro verdadero hogar fue silencioso, acompañado solo por el suave ronroneo del motor y las luces de la ciudad pasando fugaces por la ventanilla. No íbamos a mi pequeño apartamento, con olor a viejo, ni a la modesta casa que Arturo usaba como fachada. El chofer nos condujo hacia las colinas del oeste, entrando por un portón de hierro forjado que se abrió automáticamente al reconocer la matrícula. La residencia real de Arturo Ledezma no era una mansión ostentosa de nuevos ricos como la de los Moller. Era una hacienda de arquitectura colonial, sólida, rodeada de jardines maduros que susurraban con el viento. Al bajar del auto, miré la fachada iluminada tenuemente y comprendí la magnitud de lo que mi esposo había ocultado para protegerme. Esta no era una casa para impresionar a vecinos envidiosos. Era un santuario construido con décadas de trabajo honesto y visión estratégica. Un lugar donde el valor se medía en paz y no en metros cuadrados de mármol importado. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. No había alarma sonando a las 5:00 am. No había lista de pendientes urgentes, ni cálculos mentales para ver si me alcanzaba para la factura de la luz. El sol entraba filtrado por cortinas de lino, iluminando una habitación que era el doble de grande que mi antiguo salón. Me estiré en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas de algodón egipcio, y por inercia busqué mi teléfono en la mesa de noche. La pantalla estaba inundada de notificaciones. 53 llamadas perdidas de Marcos, 28 mensajes de texto de Fabiana y una docena de correos de voz de números desconocidos, probablemente familiares de los Moller, intentando intermediar. «Mamá, por favor, hablemos». Era el estrés. No lo decía en serio. «Estamos desesperados». Leí los primeros encabezados con una indiferencia clínica, como quien lee un diagnóstico antiguo de una enfermedad, ya curada. Con un movimiento tranquilo de mi dedo, seleccioné la opción «bloquear número» para ambos. Mi paz ya no era negociable. Bajé a desayunar a la terraza, donde Arturo ya me esperaba con café fresco
y una vista despejada del valle. Junto a su taza, el abogado Valdés tenía desplegados los documentos finales del Plan de Reestructuración Familiar, como Arturo lo llamaba con ironía. «Buenos días, Clementina», saludó Valdés, entregándome una pluma estilográfica. «El fideicomiso está listo para su firma final. Hemos establecido el capital inicial en $2.000, tal como instruyó. Leí las cláusulas con atención meticulosa. El dinero estaba blindado bajo una estructura legal de acero. Los fondos solo podían ser desembolsados directamente a instituciones educativas acreditadas o proveedores médicos para mis nietos, Lucas y Sofía. No había ni una sola laguna legal que permitiera a Marcos o Fabiana acceder a efectivo para gastos administrativos o transporte. Si querían que sus hijos fueran a la universidad, tendrían que aceptar que el cheque iría directo al rector, sin pasar por sus bolsillos codiciosos. «Hay una cláusula adicional de conducta», señaló Valdés, apuntando al párrafo 14b. «Si los padres impiden, limitan o manipulan el acceso de la abuela, Clementina Ledezma, a los beneficiarios menores de edad, el fideicomiso se congela automáticamente hasta nueva orden judicial». Sonreí al firmar al margen. Era el jaque mate definitivo. Habían usado a mis nietos como rehenes para extorsionarme dinero. Ahora, si querían asegurar el futuro de sus hijos, estaban obligados a abrirme la puerta, prepararme café y tratarme con el respeto que merecía, no por mi dinero, sino por el control que tenía sobre el destino de su linaje. La dinámica de poder se había invertido por completo. Ellos eran los solicitantes y yo era la guardiana de la llave. No era rencor, era una póliza de seguro contra la ingratitud, garantizando que nunca más volvería a ser la abuela fantasma que paga en las sombras. Los 30 días del plazo de desalojo pasaron con una rapidez inexorable. No necesité ir a la mansión Moller para ver el espectáculo. Los informes de Torres eran detallados y precisos. Al día 15, pusieron a la venta los muebles de diseño y las obras de arte para tener liquidez. Al día 25, vi fotos de un camión de mudanzas genérico cargando cajas apresuradamente bajo la lluvia. Fabiana y Marcos se mudaron a un apartamento de 3 habitaciones en un barrio de clase media-baja, lejos de los clubes exclusivos y las miradas de la élite que los había repudiado. La caída social fue tan brutal como la financiera, sin el apellido Moller respaldado por una mansión y sin el puesto de gerente de Marcos. Sus amigos desaparecieron como el humo. Aprendieron a la fuerza que su popularidad estaba alquilada y que el contrato había expirado. Mi rutina personal sufrió una metamorfosis completa. Dejé de contar centavos y empecé a contar experiencias. No, me volví una gastadora compulsiva. La austeridad de mis años de enfermera estaba tatuada en mi alma, pero ahora gastaba con propósito. Renové mi guardarropa no con marcas llamativas, sino con telas de calidad que duraban y me hacían sentir elegante sin gritar. Contraté a un entrenador personal para recuperar la movilidad de mi espalda, dañada por años de levantar pacientes. Y por primera vez en décadas, el dolor crónico empezó a remitir. Arturo y yo empezamos a viajar, no a los destinos de moda, de Instagram, sino a lugares con historia y cultura. Ver el atardecer en la Toscana o caminar por las calles de Kioto con la mano de un hombre que me amaba por quien era y no por lo que podía darle, fue la verdadera riqueza que había estado buscando toda mi vida. Sin embargo, no me desconecté de mi pasado. Regresé al Hospital General, no como empleada, sino como benefactora. Firmé un cheque por $150.000 para renovar la sala de descanso de las enfermeras y comprar equipos de monitoreo de última generación para la unidad de urgencias. Cuando entré al pasillo con mi traje sastre azul marino, mis antiguas compañeras no vieron a la Clementina rica. Vieron a la misma mujer que las había cubierto en los turnos de Navidad, pero ahora con la capacidad de hacer el cambio que siempre soñamos. Lloramos juntas, nos abrazamos, y les aseguré que mientras yo tuviera voz y recursos, su trabajo nunca más sería invisible. Esa placa en la pared con mi nombre no era vanidad, era un recordatorio para Marcos de que el dinero sirve para sanar, no solo para humillar. De Marcos supe poco, y fue suficiente.
Un antiguo colega me contó que había conseguido trabajo como vendedor junior en una empresa de suministros de oficina, ganando una fracción de su sueldo anterior y bajo la supervisión de un jefe estricto que no toleraba excusas. Estaba conduciendo un auto usado de 10 años y aprendiendo, a los 35 años, lo que significaba presupuestar el supermercado. Una parte de mi corazón de madre se encogió al imaginarlo sufriendo, pero mi mente racional intervino de inmediato. No estaba sufriendo, estaba madurando. Le había quitado el colchón de plumas que lo asfixiaba y lo había puesto sobre el suelo duro de la realidad. Era la lección más amorosa que podía darle. La oportunidad de construir su propia vida sin la muleta de mi sacrificio. Si lograba levantarse, sería por mérito propio. Si no, ya no sería mi culpa. Con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce, pero el río había cambiado de curso para siempre. Fabiana intentó un acercamiento 6 meses después, usando a los niños como excusa, pero esta vez las reglas estaban claras. Las visitas se realizaban en mi territorio, bajo mis condiciones y sin discusiones sobre dinero. Cuando vi a Lucas y Sofía correr por los jardines de la hacienda de Arturo, riendo libres de la toxicidad de sus padres, supe que habíamos ganado. Marcos venía a recogerlos, cabizbajo, respetuoso, con un miedo reverencial en los ojos cada vez que se cruzaba con Arturo. No habíamos necesitado gritar más después de esa noche. Nuestra presencia y nuestro éxito eran el recordatorio constante de su error de cálculo monumental. Una tarde de domingo, sentada en el porche con Arturo, mirando cómo el sol teñía de naranja los viñedos de nuestra propiedad, reflexioné sobre el concepto de dignidad. Durante años pensé que la dignidad era soportar en silencio, aguantar los golpes para mantener la paz. Me equivocaba. La dignidad es saber cuándo, poner un punto final, cuándo decir basta y cuándo reclamar el lugar que te corresponde en el mundo. Arturo dejó su libro sobre la mesa y me miró con esa sonrisa tranquila que me había enamorado. «¿En qué piensas, Clementina?», preguntó, notando mi mirada perdida en el horizonte. «Pienso en el traje», respondí, acariciando la tela de mi vestido. En ese traje gris que Marcos despreció tanto, él veía tela vieja. Yo veía a un hombre que no necesitaba demostrar nada a nadie. Arturo soltó una risa, suave. El traje ya se jubiló, igual que nosotros, pero cumplió su misión. Reveló la verdad de cada persona en ese salón. Tenía razón. Ese traje fue el filtro que separó la paja del trigo, la codicia del amor, la apariencia de la esencia. Habíamos limpiado nuestra vida de parásitos y nos habíamos quedado con lo único que importaba, la verdad. Mi vida anterior, la de la viuda sacrificada, parecía ahora una película en blanco y negro vista desde lejos. La nueva Clementina no era una mujer vengativa, sino una mujer justa. Había recuperado mi nombre, mi patrimonio y, lo más importante, mi respeto propio. Ya no era la madre de Marcos, ni la suegra de Fabiana. Era Clementina Ledezma, una fuerza de la naturaleza que había sobrevivido a la tormenta y había aprendido a navegar el barco. Y aunque a veces extrañaba la inocencia de creer que el amor de madre todo lo puede, prefería 1000 veces esta realidad lúcida, donde el respeto es la moneda de cambio obligatoria. Me levanté para servirnos más té, y al pasar frente al espejo del recibidor, me detuve un momento. Vi mis arrugas, mis canas, la historia escrita en mi piel, pero ya no vi cansancio. Vi victoria. Recordé las palabras de mi hijo en el micrófono, su burla sobre el olor a naftalina, y cómo la vida, en su infinita ironía, le había enseñado la lección más dura de todas. Sonreí a mi reflejo y susurré la frase que se había convertido en mi mantra, la verdad final que cerraba este capítulo y abría el resto de mi vida. El verdadero lujo no es lo que llevas puesto, hijo, es tener la conciencia tranquila, algo que tú ya no puedes comprar.